Desapareció Clarita, ¿no? Ya Clarita, ¿para qué quiere? Bueno, chicos, primero, muchas gracias por venir. Estoy muy contenta de por fin poder hacerla presencial y de que me vinieran nuevas personas también. De verdad que es muy importante para mí. Les cuento, yo estoy haciendo un proceso de coaching ontológico, ¿sí? Les voy a explicar qué es. Y parte del proceso de aprendizaje es enseñarle a las personas lo que estoy aprendiendo, ¿cierto? El coaching ontológico es, por medio de la conversación, transformar, digamos, como creencias o interpretaciones de nuestra vida que no nos funcionan mucho o de los que estamos apegados, y habla de la coherencia entre lo que es lenguaje como medio, pensándolo como la mente, ¿sí? Lo que es el cuerpo, ¿sí? Como nuestro empaque, y lo que son las emociones y cómo todo se relaciona. Entonces yo pienso o yo genero una conversación que me genera una experiencia así. Que me genera una experiencia y esa experiencia a su vez emociones, el cuerpo, ¿cierto? Entonces intervenimos ahí a partir de la conversación y todo lo que genera es nuestro lenguaje, de lo que creemos, con lo que nacimos, ¿cierto? O con lo que hemos venido adquiriendo a lo largo de nuestros eventos, ¿sí? Bueno, hoy específicamente vamos a hablar de lo que son las emociones y ciertas declaraciones, la relación entre esas emociones y las declaraciones fundamentales. La vez pasada había hablado, pues habíamos, digamos que, tocado el tema de cuáles eran esas declaraciones fundamentales. Entonces me parecería de valor que entre todos construyamos como cuáles son esas declaraciones fundamentales, y pues a qué estados me llevan y qué pasa cuando se declaran. A quemar ropa. Pues una es no me acuerdo cómo es que se llama. Por ejemplo, es verdadera, ¿cómo es que es? Por decir, hoy llovió en Manizales. Sí, sí, bueno, sí. Una declaración es, digamos que tenemos en cuenta que el lenguaje es generativo, porque genera una realidad, o que es un lenguaje que se acomoda a la realidad, ¿cierto? Cuando hablamos de un lenguaje que se acomoda a la realidad, hablamos de que hacemos afirmaciones. Por ejemplo, decir que hay 2, 4, 6, 8 personas y un gato en esta sala es una afirmación. Entonces lo que hacemos es que el lenguaje pues, se está acomodando a la realidad, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es describir, decir que el gordito pesa tanto y mide tanto, es una afirmación porque lo que estoy haciendo es la realidad, ¿cierto? Ese es el único. Hay afirmaciones que son verdaderas y afirmaciones que son falsas, ¿sí? Y eso es todo, ¿cierto? Por el lado que se acomoda, pues digamos, como la palabra al mundo, ¿sí? Y hay otro lado que es el lenguaje generativo, ¿sí? El lenguaje generativo quiere decir que a partir de la palabra es la que crea el mundo. Entonces, hablamos de que hay declaraciones, hay pedidos y hay ofertas, ¿cierto? Y hay promesas también. ¿Sí? Esos son como los actos de habla, los actos lingüísticos que nosotros hacemos, pues en una combinación de acciones en medio del lenguaje. Y perdón y gracias serán. ¿De? Perdón y gracias serán. Perdón. Declaraciones. Sí. Entonces, hablamos de las declaraciones. ¿Qué es una declaración? Una declaración es como la puerta al nuevo mundo, ¿sí? Cuando yo declaro, por ejemplo, yo declaro marido y mujer, la persona lo que está diciendo es que a partir de ese momento su mundo o su realidad cambió, ¿cierto? Lo declaro culpable, quiere decir que el juez pues, dictó una sentencia que ya pues, tiene como una repercusión en la vida de esa persona y que esa vida es una declaración. Eso es una declaración, ¿sí? Hay declaraciones válidas
o inválidas. ¿Y qué las hace válidas? Las hace válidas, pues, el poder que tiene la persona para declarar si aplica o no aplica. En el caso del matrimonio, los declara marido y mujer, el que tiene el poder, pues es el cura o el notario, ¿cierto? En el caso del culpable sería el juez, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, te declaro culpable, pues yo no tengo el poder, entonces sería una declaración inválida, ¿cierto? Esas serían las declaraciones, pues ahora. Ahora, hay declaraciones muy importantes que son las que nosotros hacemos para, de cierto modo, para generar diferencias en nuestro mundo, ¿cierto? La primera es una declaración significativa, que es el no sé, ¿sí? ¿Qué pasa con el no sé? Empieza otra realidad. Lo que hay mismo Sí. se abre la película. Se abre a todo, Se abre es la una realidad nueva para todo, para reconocer que no se sabe para empezar un nuevo camino. Exactamente. Nosotros tenemos estigmatizado que el no sé es una declaración que no se puede usar porque quiere decir que perdí el control o me voy a mostrar débil, ¿cierto? Pero cuando yo declaro que no sé, lo que estoy haciendo es abrir un camino a una aprendizaje, ¿sí? Hay dos tipos de declaraciones, no sé, no me importa, ¿sí? O no sé, pero quiero aprenderlo, ¿cierto? Ese no sé, no me importa, pues a la larga lo que hace es cerrar la puerta, ¿sí? Pero si yo lo digo en la posibilidad de, lo que hago es empezar a transitar el camino y decir, ok, no sé, pero estoy dispuesto a aprender, ¿sí? Esa es una declaración significativa. Hay otras que se llaman declaraciones de dignidad. Ahora sí, ¿cuáles son? El perdón, ¿cuál más? El no. El no. Gracias. Ajá. ¿Cuál más? Basta, Basta. basta, basta. Bueno, digamos que más o menos en orden serían el sí y el no, ¿sí? El sí porque abre puertas, ¿sí? El sí porque me permite acceder a lo que antes no tenía, y el no porque me permite cortarlo y crear un límite entre lo que yo quiero o deseo y lo que me están ofertando, ¿cierto? Y también está el basta. El basta es ante lo que habíamos venido permitiendo, ¿sí? O ante lo que habíamos aceptado en ciertos momentos, pues la posibilidad de decir, no más, no va más, este es mi límite, no, ya no va No con me lo que pega yo más. quiero. Bueno, eso, no me pega más. Ya bastas. Basta, no me toques. Pues ya no me ponen más los cachos porque ya. Ya no me pega más. Ya no me pega más, sí, ya le pego yo. ¿Sí? Otra declaración es la declaración. Por favor, la dijiste, declaraciones es sí y no. Una son sí. Unas son sí y no. Y lo que decías antes del no sé, ¿eso es qué? Es una declaración. Otra declaración. Pero entonces, esa es aparte, es una Esa declaración parte, esa es la que ya significativa. hasta aquí dice. Exacto. Pero entonces ahí se van a hacer de unos y otros, es de un no y un no sé. Ambas abren la posibilidad Eso de es, cosas sí, nuevas, claro. generan Sí, un puede mundo ser. nuevo, una Abren, realidad nueva. nuevas posibilidades. Exactamente. Sí, el basta también, que también puede ser como Sí. un derivado del no, ¿sí? Puede ser no al inicio o no cuando ya había dicho que sí, pero ahora no quiero, entonces basta, este es mi límite, ¿cierto? Por eso se llaman declaraciones de dignidad, ¿sí? Porque a veces son los que nos reivindican como personas, ¿cierto? El sí, el no, el basta, el otro es Sí, no, El gracias, el perdón. gracias, ¿sí? Gracias, más que una declaración, podemos hablar de que es un estado emocional, ¿cierto? El estado de la gratitud. Pero cuando yo digo gracias, estoy reconociendo al otro por el gesto que ha hecho para mí, ¿sí? De pronto lo hemos, ¿cómo describirlo? Banalizado mucho en el, ay, mira, ay, gracias, ¿cierto? Pero detrás de ese gracias, exactamente, detrás de ese gracias hay es valioso lo que está aquí para mí, de tu parte, ¿cierto? El otro es la declaración de amor, ¿sí?
pues lo que expresa claramente es el amor, ¿sí? Un te amo, un te quiero, un te extraño, es una declaración que abre la posibilidad de entender al otro como otro, ¿sí? De darle su lugar. A veces pensamos que como él sabe que estoy con ella, pero que estoy con él, o ella sabe que estoy con ella, entonces por ende, pues, mis acciones demuestran que pues lo quiero y no hay que decirlo. Pero el declarar te amo, el declarar te extraño, es decir, como, oye, sí, aquí estás y eres importante para mí. Y, por ejemplo, piensen en la primera vez que dijeron te amo, cómo eso cambió y creó como una configuración completamente diferente de lo que es, por ejemplo, una relación, ¿cierto? Lo que se crea ahí, si te dicen yo también, si te dicen gracias, o si te dicen, ah, bueno, mucho gusto. En otra oportunidad será. Que te digan no me llames, yo te llamo, y porque eso genera y lo que significa, ¿cierto? Declarar amor, pues entendemos que no es algo que se haga todos los días. Pero se está trivial. volviendo como algo así como más trivial. Más o menos, sí. O sea, la gente tiene cualquier sentimiento con el amor, entonces aman hoy a uno, mañana a otra, y pues es más. Va más o menos de acuerdo a lo que pues, hemos podido entender, que es como el observador y las interpretaciones que cada uno tiene del amor, ¿sí? De pronto para Pedrito es muy fácil decir te amo porque su juicio de lo que es el amor, pues es demasiado básico. Exactamente. De pronto para ti es algo muy importante que no te lo dices. O de pronto el juicio del amor de Pedrito es muy alto, entonces ama fácilmente, ama a mucha gente, tiene un corazón generoso. Son formas de verlo. Sí, pero son declaraciones que siempre andan en la posibilidad de, puede que Pedrito solo quiera acostarse con Juanita, pero ahí crea esa realidad, ¿cierto? Y puede pasar, ¿cierto? O que tenga un amor universal y amar las masas, a los perros, a los gatos. Sino que, o sea, yo entiendo lo que Clarita quiere decir es en cuanto a que, o sea, hoy en día se expresa mucho más fácil, o sea, es como más común y más coloquial y más, puede ser de una manera más masiva. Sí. Pero en cuanto a como a la profundidad y al sentirme, pues, o sea, lo enfocamos es a determinadas personas y no es como para compartir con todo el mundo, o sea, sino como con ciertas personas que uno son como las más cercanas, especiales, más como especiales, más cercanas, más. Pero entonces ahí está el que dice Marce, es el amor universal, o sea, que es el amor en todas sus expresiones y en todos los, de lo que es el amor filial, el amor de pareja, bueno, hay todo. Hay muchas clasificación. Por ejemplo, si tú le preguntas a mi papá le dice te amo al señor de la esquina y no le ve problema, porque pues para él la concepción de amor es diferente. ¿Sí o no? Además a mí me dieron permiso de enamorarme todo el tiempo. Exactamente. Pero no te esquina. Hasta el señor de la esquina, ¿sí? Sí. Porque lo que me está diciendo es que es importante y de pronto hacer la diferencia en el sentido. Hay otra declaración que es la declaración del perdón. ¿Sí? La declaración del perdón es importante o abre el camino en la medida en la que dice tres posibilidades. Lo siento, te fallé, perdóname, ¿cierto? O te perdono, sé que fallaste, sé que eres un humano, sé que todos nos equivocamos y por eso pues te concedo mi perdón, ¿cierto? Y la otra es el autoperdón, ¿sí? Porque muchas veces actuamos y luego pues se nos es muy fácil estarnos recriminando a nosotros mismos por lo que hacemos o dejamos de hacer también muchas veces. Y la culpa es un sentimiento que nos aprisiona, ¿cierto? Cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, pues tenemos la posibilidad de relacionarnos diferente con el evento
que pasó o no pasó, ¿cierto? Entonces es bien importante y también, digamos que nos permite acceder al agradecimiento, ¿cierto? Que pues es la otra declaración que nos dice como todo es como debía ser y estoy agradecido con lo que pasó, ¿cierto? Ahí es donde ¿Para qué viven pasa? los maestros. Hay maestros positivos y maestros negativos, pero Hay maestros, ni buenos ni malos. hay un aprendizaje ahí. Sí. Bueno, ahora, pues ahora volvemos a retomar pues el tema de las declaraciones, que era importante como pues contextualizarnos. Me gustaría hablar un poco de las emociones. ¿Ustedes qué entienden por emoción? Todo lo que uno siente, Sí, positivas o negativas, son emociones. sí, podemos hablar como de un... Como una Y una emoción, es como una reacción. reacción a algo, positivo o negativo. Sí, puede ser una reacción, ¿sí? Pues yo pienso que se inicia en el pensamiento y después del pensamiento viene como la emoción, porque hay como 5 o 7 clases de emociones. Entonces es como regularlas o sea, después de que se aprende a detectar dónde, por ejemplo, la risa, la ira, el amor, ¿cómo es? El odio. El odio, creo que la soledad, no me acuerdo, bueno, Sí. ¿Sí vas a decir algo? ¿No? Que también tiene que ver mucho con la parte química de cada cuerpo. ¿Sí? Es una reacción a un estímulo y generalmente produce euforia, alegría o tristeza, angustia, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver con un balance que es meramente químico, ¿sí? Veramente no, No, pero sí químico. Entonces, digamos que tenemos los dos ángulos, ¿sí? Como, por ejemplo, yo reacciono a un evento, algo, con una emoción, por ejemplo, el miedo, sonó algo y ¡pah! Y yo me asusto, ¿cierto? Es una emoción que es como la respuesta a, ¿sí? Una reacción a. Pero también entendemos la emoción como lo previo a la acción, ¿sí? Primero está el lenguaje y yo tengo un relato sobre ciertas cosas que me generan una emoción y que por ende me generan cierta química, ¿sí? ¿Qué emociones conocen ustedes? Las emociones que hay como hay vida, la emoción, la alegría, el amor, el odio, eso son emociones, el miedo. Digamos que hay 6 principales y el resto son como la combinación de una con otra. Hablamos de que son 8, ¿sí? Pero hay hay 2 que no están como muy bien catalogadas en si realmente son emociones principales o solo están como en ciertos casos de ciertas reacciones o de ciertos pensamientos, ¿sí? La primera es la alegría, ¿sí? La segunda, el amor. La tercera, la ternura. Cuarta, tristeza. Quinto, rabia. Y 6, miedo, ¿sí? Esas son las principales. Por ejemplo, si yo combino alegría con tristeza, es nostalgia del pasado, como la añoranza del pasado, siempre el pasado fue mejor, ¿cierto? Si yo combino el miedo con la tristeza, depresión, ¿sí? Si yo combino el amor y la ternura, puede ser como protección hacia el otro o pasión, ¿sí? Y hay otras 2 que son las que yo les digo que a veces aplica, a veces no, todavía no se decide bien como si se catalogan o no. Una es el asco, ¿sí? Lo que me genera como repudio. Por ejemplo, una rata o una cucaracha. Puede ser relativo, a mí una cucaracha no me da asco, fobia. ¿sí? Pero sí.
es algo que me genera repulsión, y el otro es el erotismo, ¿sí? El erotismo no en el sentido sexual, aunque por supuesto que tiene ese componente. Ya no me gustó. Ya no me gustó. De hecho, el erotismo con el amor pues, podría crear pasión, por ejemplo. ¿Sí? Pero el erotismo también se habla, por ejemplo, de controlamiento, ¿cierto? De cómo yo soy inspiración para que el otro, o magnetismo, para que el otro se alinee a lo que yo quiero lograr, ¿sí? Para tener un ascenso, para que ustedes vengan acá, entonces mi mamá pues tuvo ciertos elementos que eran como, listo, yo voy a la réplica, ¿cierto? Eso también es erotismo, ¿sí? Erotismo es lo que es como esa pulsación magnética que hace que el otro acceda o no a ciertas cosas, declare sí o no en ciertas cosas, ¿sí? ¿Cómo podemos reconocer la alegría? Es una manifestación de euforia, de júbilo, si llega, De gozo, como, de gozo. Sí, una sensación de gozo. Es de irradiar como y expresar Imagínense, mediante la risa, la carcajada, y el los- cuerpo, y esa es una que tiene muchas formas de expresarse y que se nota muy fácilmente. Hasta Sí. con lágrimas. Sí. Claro, a mí me pasa mucho. Que me río, que me da la risa. Que me da la risa. Me gustaría que vieran este video y me digan qué generan ustedes corporalmente, cuando corporalmente, ¿sí? Erotismo. Erotismo, así es. Nada, como que no. No lo alcanzamos. Ya. Pero no puede ser que van en el bus, que el señor se ríe, que van en un metro. Sí. El del metro es muy bueno. Sí, que se ríen y Que se ríe, empieza todo el metro a reír. Sí. ¿Qué sensaciones corporales sienten al, por ejemplo, entender o ser empático con la risa de ese chiquillo? Que es muy contagiosa. Sí. Pero corporal, pero Se produce corporal, cosquilleo, eso, se produce sí. cosquilleo, una Al reacción. movimiento. Tensión acá porque estás como que... Ay, a mí también me pasa viendo ese video. Como que a mí me hace llorar de la risa ver un bebé así riéndose. ¿Sí? Entonces, lágrimas en ese caso. ¿Qué más? Piensen en el momento, un momento que ustedes dirán, este es el momento más feliz de mi vida. ¿Cómo me sentía? ¿Sí? ¿Cómo estaban mis manos? ¿Cómo estaba mi voz, por ejemplo, si hablaba? Como sudoración, pero también un sentido como de etéreo el cuerpo. No sé, De liviandad. Así como de soltar. Sí, entonces eso quiere decir que los músculos Se relajan. relajan. Sí, tenemos hormonas como la dopamina que está, o las endorfinas que están todo el tiempo aquí, como Se elevan como a su pulsando, por ejemplo, cómo es nuestro torrente sanguíneo, cómo lo sentimos cuando estamos alegres, cuando estamos felices, es como más acelerado. acelerados, exactamente. ¿Dónde las respetas, chino? Pero para allá, para allá. Sensible la mandíbula. ¿Qué sensación corporal?
¿Qué sensación? Sí, alegría, felicidad, amor. Em, el miedo. Piensen en un momento de mucha tensión, mucho miedo. ¿Qué pasa con el cuerpo? Parálisis. Ay, se tensiona. Para unos, Ay. sí, Es como que Otros corren y otros atacan. y otros atacan. Esas son las tres reacciones. Sí, el miedo ataca. Unos corren, unos huyen, otros se paralizan. otros se paralizan y otros atacan. Corre. ¿Se corren? Corre, se paraliza. Sí, corren. Huyen, se paralizan, atacan. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Tensión. Tío. Como un Está jalón. como expuesto a cuando uno está a la corriente, o sea, Rigidez. es muy rápido la sensación. Sí. ¿Qué más? Me parece que todas esas sensaciones son muy rápidas, todas son de una. De una siente que los pies como que no le van a dar. Totalmente. Mm. Pero no todas las personas reaccionan igual. Por ejemplo, el ritmo sanguíneo para muchos se paraliza, como que, ¿cierto? Para otros se acelera de una forma. Por ejemplo, como les parece, esta semana, no, la semana pasada tembló en Medellín y tembló muy fuerte. A mí normalmente no me asustan los temblores, porque yo, bueno, voy saliendo ya, pero escuché a mi jefe gritar, ¡Earthquake! Earthquake en inglés es terremoto y es temblor. Y yo dije, no, ya se acabó. Cayó esto. Casi me muero del susto. Y estaba tan, pero yo no me asusté, o sea, la reacción no fue ante el temblor, sino ante el grito de mi jefe. Y salí a la calle y dije como, ok, ya paró. Y estuve por ahí 5 minutos con el pulso a mí. Yo dije, ¿qué me está pasando? Yo nunca me había sentido así. Es muy fuerte, ¿cierto? Lo bonito del miedo, porque a veces tendemos a satanizar ciertas sensaciones, decir que son malas, es que nos protegen. ¿Sí? Nos mantiene vivos. El instinto de conservación. Exactamente, somos animales, ¿cierto? Y como animales, pues somos instintivos. También es contagioso, ¿cierto? Digamos Sí, que no, las Si el emociones, jefe no hubiera gritado nada, que yo casi lo hago. Sí, luego sentirá bien. A nosotros nos pasó una vez, estamos después de un terremoto de hace unos años, creo que fue en el 79, muy fuerte, que aquí en Manizales inclusive tumbó media universidad de Caldas. Ay, la mano. Nosotros estábamos en clase como 1 o 2 días después del terremoto y una volqueta estaba vaciando una arena y una niña gritó, lo mismo, tembló. Salió, no, detrás de ella vemos todo el colegio, literal, eso era impresionante. Como a las 5 cuadras paramos y era pero el pánico, El pánico ya, sí, ya fue el pánico. Misterio. No, igual. Todos corriendo detrás de ella. La única vez que han corrido detrás de ella. Pues lo adelante, para alcanzarla. Sí, tenía pues un video para mostrarles, pero no me dejó. Es sobre cómo el miedo de pronto también nos inhibe y no nos permite dar ciertos actos en nuestra vida también. Porque como puede ser algo instintivo, también es algo instalado en nuestra mente. Así sí, yo me imagino, pongamos que como le propongan un viaje a alguien y el miedo no lo deje ir porque de pronto me va mal. Por ejemplo, Por ejemplo. o alguien que le fue mal en una relación, entonces, por ejemplo, acceder a otra. Ya es muy, se demora mucho para volver a confiar, para volver a creer. Exactamente. El miedo, en ese sentido, como desconfianza de, por ejemplo, ¿cierto? O el miedo como barrera protectora, ¿sí? Lo que hace es protegernos para impedir que nos hagan daño, ¿sí? Porque muchas veces lo que actúa es el miedo. El amor.
hablamos siempre mucho del amor y cómo podemos de pronto corporalizar o entender el amor en ese sentido. Piensen, por ejemplo, cuando sienten ese como el cosquilleo, pues, sentimiento, exacto. El cosquilleo acá de las maripositas. Por ejemplo, sí, Es que mira, La erizada. Es- Y aquí, aquí. en donde se siente Amor. aquí en todas partes. Todo el cuerpo. Eso sí, Pues depende, ¿dónde pongas eso? ¿Dónde se siente? y aquí, aquí. no, Clarita, tú eres más pensado porque no es solamente ese amor. No, pero estamos No, hablando. Pero el cosquilleo. Pero el amor es como una conexión de frecuencias. Uno siente que hay una sinergia y una corresponsabilidad y genera unas frecuencias especiales. Esa sensación es muy bella, es mágica, porque cuando tú conectas en armonía con otra persona, y no necesariamente desde el punto de vista erótico, O de sexual, hombre y mujer. puede ser inclusive con otro hombre, no Sí, conectan, fraternal. sí, no importa realmente. Eso es muy bello, para mí es una conexión de frecuencias. Que a veces no hay necesidad ni de hablar. No, Hay una persona y No, pero es que Ya. fíjese, pongamos que hasta el una caricia, ya No, uno dice todo. y además O le con dices a uno el todo. mismo gesto, sin Sí. hablar siquiera. Con la Solamente mirada, la ¿no? mirada, La mirada. la mirada. Ya está diciendo como que me alegra de verte, qué alegría. Sí, como que lo refleja. Sí, pues yo siento que, por ejemplo, el amor es el lenguaje corporal, sin ponerle palabras. Porque es muy difícil expresar qué es el amor. O sea, se siente, pero es muy difícil llevarlo Sí. a palabras. Pero entonces, ¿cómo se siente? Ah, no, pues normalmente bien. No, mami, No, pero que pero es bien. corporalmente. Pero con O sea, es una sensación bonita, agradable. Pues que si es un amor platónico, hombre, pues también se siente muy bien. no. No, pues está muy, no lo alcanzo, pero también. Como el señor que ahora que hablamos con la Lolita. Muy guapo. Entonces se siente. Hacerlo. Por ejemplo, recordemos la primera vez que sentimos enamoramiento, ¿sí? Como por ejemplo, yo gagueaba, ¿cierto? Como que no conectaba las palabras, me ponía roja, y entonces, como que, ay, ¿qué va a pensar? Y me emocionaba, y también la presencia mía roja, se nota en la mirada, por ejemplo, en los ojos. Sí, Capaz ilumina, las sí, cosas ilumina. centelleo. Sí, eso. Sí, sí. ¿Qué dices, Rubén? Te dilata. Yo digo que para mí siempre es como un poquito de que las manos se sienten más inquietas o Sudorosas. no ni tanto eso, sino como que ¿qué hago para llegar a para contener. Pachamama. ¿Qué tan malo está? ¿Qué tan malo? Eso no le debería pasar. ¿Qué tan malo? porque ya como que pasa del pensamiento y ya Mano a la presa. quiero Sí. cómo llegar a la otra persona sin ser demasiado invasivo, pero también dando a entender qué es lo que uno quiere. Como esa. Por eso, pero entonces, o sea, las manos son parte de ese lenguaje. Para algunos, sí. Que para algunos genera parálisis. Es que el amor también de alguna u otra manera genera además de que se da de una forma, digamos, visual o no física, genera una intención de que se vuelva físico, dependiendo del tipo de personas. Unos somos muy táctiles, tocamos, acariciamos, abrazamos, besamos. Hay muchas maneras, pues por lo menos es una sensación donde... Pero
muchas veces, sí, está bien, pero uno también muchas veces con la sola mirada acaricia a alguien. Sí. Sí, ¿Sí? Sin visual, pedírselo, sí, bueno, se más siente, por ejemplo, ese Es que no, como pero estás en el erotismo, no en el amor. Por ejemplo, esa cuando se infla el pecho y los suspiros. Por ejemplo, que dicen, ay, ¿qué hubo, mi hijo? Está enamorado. Sí, el cuerpo habla todo el tiempo. La ternura. ¿Qué es la ternura? Porque se parece al amor un poco, ¿no? Pueden ir conectados, pero la ternura ay, es una caricia, Una delicadeza. una como más delicadeza. sublime. Y más, Como más- yo siento que es como más enfocado, por ejemplo, hacia los niños. Con los niños los es más animalitos. fácil. A lo que es más débil, Porque o más ellos no, pequeño, no nos expresan Eso es, Eso es la protección. protección. De te amo y te quiero cuidar, te amo y no, sí, hay gente que en exceso tiene la ternura, entonces ya no es ternura sino sobreprotección, ¿cierto? También digamos, control, Eso ya pasaría a ser control. sí, pero la experiencia corporal, por ejemplo, de ver a un bebé reírse, o de, no sé, o de ver a un perrito o un gatito que nos produce Una serpientica. una serpientita, una cucarachita. ¿Qué nos produce corporalmente? Tranquilidad. Relajación. Se extensiona también como los músculos. La mirada también cambia, ¿no? Muchas veces. ya está la voz. Claro, Y también, Pero, por ejemplo, por ejemplo, un pajarito, un corderito, un conejito, un pollito, pues normalmente inspiran pues, sí, y la sensación de querer como abrigar, como abrigar, tocarlos, como como de protección. por y el de tacto, por el tacto. Entonces, Que la ternura sí tiende más a eso, a la protección. es un amor, pero un amor en protección. Es muy bonito. Nunca lo había visto. Sí. La rabia. Uy, por ejemplo, esta semana. Ay, casi estaba viviendo en una habitación y estaba muy contenta porque estaba compartiendo con mi primita y con una irlandesa, ¿cierto? Y el jefe de la casa, simplemente, el jefe de la casa. El dueño de la casa simplemente como que yo le pagaba la renta, pero él nada que ver, ¿cierto? Entonces fue la irlandesa ya para Irlanda y él se fue a vivir a la casa. Y por ejemplo, el lunes yo llegué y todo lo de la nevera estaba fuera, que porque él necesitaba espacio. Pero lo tuyo. Lo mío, o sea, Y todo lo de la lo mío estaba tirado y lo de él estaba súper acomodado. Entonces, que lo que pasa es que necesitaba espacio. Y luego llega y me dice que dentro de 8 días venía la novia de Holanda y que se iba a quedar con ellos, pero que el hijo también, que por un tiempo, y que no sabemos cuánto y no sé qué. Como quien dice, vamos a ver 8 en esta casa y no cuento con usted. ahora se parece. Entonces, y yo ya le había pagado hace una semana en la renta. Entonces mi sensación fue de como, ay, madre. Digamos que, de hecho luego fui y me da como ¿sí? Hierve, yo pues por lo menos siento que hiervo de la ira, pues no es un sentimiento con el que estoy muy familiarizada, pero cuando lo siento como que ya me descontrolo, como que empiezo a sudar, como que, por ejemplo, a veces como que se me sale la lágrima, como que ya no sé qué decir ni cómo decirlo, entonces como que sí, es súper frustrante también porque como que no hay reacción ante eso, simplemente frustración, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, tiemblo y así.
para ustedes, ¿qué sensación corporal puede tener la rabia? Piensen, por ejemplo, en alguien que está estallar de la... Como un mortorio, como un muerto. Sí. Hay también una reacción de querer, por ejemplo, accionar de cierta forma. Por eso, pero ahí cuando es la rabia manifestada hacia la persona o las o que no sienta rabia, o como lo sienten. Que sienten. Porque es que, Pero corporal. porque digamos, en mi caso, cuando siento rabia y la quiero dar a conocer, se siente tensión, porque siempre que estoy calmado y sosegado, hablo tranquilo y de repente no me voy, así, pero cuando ya estoy con más rabia, entonces quiero que me escuchen hasta el otro lado. Entonces, hay como más tensión en todo el cuerpo. Pero, por ejemplo, nota cómo hablas de la tranquilidad. Eres tranquilo y cuando vas a decir que valor cambia todo tu tono de la voz, toda tu composición corporal. ¿Cierto? No, pero es que la rabia también acelera. La rabia acelera todo el organismo porque se refleja como... Pero lo que pasa es que hay gente que físicamente acelera, sí, corporalmente. Pero mentalmente hay gente que bloquea. Como lo que decías, claro, como que no reacciona. Como que después dice, que yo de efecto retratado, yo porque no le dije la cosa. Ajá, eso me pasa a mí. Claro, a mí me sucede eso. A mí yo conozco un amigo que no quiere decir quién es Yo conozco un amigo que eso es. no te explota mi corazón. Sí, pero mira, es eso. Pero es como más emocional que físico. Eso de uno o se paraliza y después reacciona y dice, pero yo le podía haber dicho esto, y yo por qué me quedé callada. Pero ahí ya estamos en la interpretación. En la interpretación. Ahí ya subimos. Sí. Ahí ya subimos. Mientras que no podemos despegar la emoción de lo corporal. La rabia bloquea. La interpretación puede ser solamente, y yo estoy en la mente, y obviamente pues inconscientemente hay ciertas reacciones en mi cuerpo, pero no las noto. Mientras que si la emoción está, porque si una cosa, hay diferencias entre emociones y estado de ánimo, ¿sí? La emoción es una reacción, es algo pasajero que pasa. El estado de ánimo se instala. Entonces, por ejemplo, después de que yo pienso como mucha pendeja, debí haberle dicho, oiga, pendejo, ¿qué le pasa? Exactamente, ahí ya lo estoy interpretando, entonces me estoy quedando en un estado de ánimo y es de frustración por no haberle dicho nada, por ejemplo, ¿cierto? O de resignación, porque pues a la final ya las cosas se dieron y pues a la larga. Pero corporalmente sí se siente uno que se le aceleran las cosas en el organismo. Yo me imagino que interiormente... A mí me da, por ejemplo, impotencia. A veces me hace un nudo en la garganta y lloro. Y te pone roja. Sí. Pero eso sí es Y algunas veces me da por ladera. Pero normalmente no reacciono como a atacar o a... Normalmente, sí. Pero, por ejemplo, el sueño también se tensiona, la mirada acá. La mirada. Aquí, por ejemplo, hay personas que se enferman. Sí, hay nudos aquí. Ahí ahora mira la rabia. Esta semana. Sí. Tensionadas. Y la toca bonita. Sí. Esta semana que estaba tan molesta con ese personaje. Y a mí me enfadaron. El mismo O fue porque a mí cambié de casa. se romantiza. Eso. Pero entonces, noten por ejemplo, cómo a veces estigmatizamos la rabia, ¿cierto? La rabia es mala. ¿Sí? ¿Qué nos permite la rabia? Liberar cosas, tensiones. Liberar presión. Es digamos que La la olla válvula, express. la válvula. ¿Cierto? Porque, bien o mal, somos animales y rabia sentimos. O sea, a mí, por ejemplo, me da rabia que me dé rabia. Porque de pronto dentro de mi interpretación y mi relato, la rabia está mal, porque eso es una niña buena, por ejemplo, ¿cierto? Las niñas buenas son educadas y se sienten mal por eso. ¿Sí? Pero
también es cómo vamos construyendo el cómo vemos la rabia. ¿Sí? Y la tristeza. ¿Qué pasa con la tristeza? Corporal. Estamos hablando de Es una mezcla. la emoción. La emoción. Piensen en, por ejemplo, para mí el momento más, uno de los momentos más tristes de mi vida fue cuando se murió mi abuelito, ¿sí? Mi abuelito Ricardo. Y yo recuerdo que yo estaba, era como apagada, ¿sí me entiendes? Como chiquitica. Pues era chiquitica, Pero pero diminuta. Es tan poderosa la tristeza que a uno recordándola vuelve a sentir la misma situación. Sí, Porque mi mayor angustia tal vez fue el día que por primera vez vi a mi mamá en una silla de ruedas. ¿Sí? Que la sentaron en una silla de ruedas. Para mí, yo estaba en el aeropuerto esperándola, ella estaba en Bogotá y se había caído. Y estábamos esperándola en la terraza acá del aeropuerto y cuando llegaron con una silla de ruedas al lado del avión y uno viendo la escena cómo bajaban a mi mamá del avión y la sentaron en una silla de ruedas, yo lloraba. Y aún ahora eso me causa mucha tristeza y mucha angustia recordar eso aún después de 20 años de ella haber muerto, 21 años. sí. Pero es eso, es una sensación de impotencia, de... Yo tengo una amiga que escucha Tchaikovsky y se pone a llorar acordándose de la mamá. Bueno, que retomamos a mí, me parece muy Pero ahí ya no es tristeza, sino más como la nostalgia. nostalgia. Yo cuando mi mamá, yo he sido toda la vida muy risueña. Bueno, y yo decía, bueno, hasta aquí me reí, ya no me voy a volver a reír, nunca más. Ay, si mi mamá yo ya se me acabó la vida, yo no me voy a volver a reír. Se acabó la alegría. Me acabó la alegría. Eso sí me sucedió con mi mamá. Sí. ¿Y cómo responde el cuerpo ante eso? El cuerpo. El cuerpo, porque sabemos que Debilidad. Uy, sí. Menguaditos. Hay personas que se desmayan, no es capaz ni siquiera de sostener el cuerpo. Es tal vez de las situaciones más complejas. Frío, angustia. Tal vez esa es una de las emociones más, sí, de las emociones más duras es la de la tristeza. Puede ser más dura que la de la amor. es dura, es una interpretación, ¿cierto? Sí. Pero pero por ejemplo hay que reconocer hay que reconocer que la tristeza es un espacio para la relación. O para la creación, para la composición, para los artistas. Volver a empezar. Sí. Es lo que Para nos dice escribir, que para... ya no es como antes, entonces Se las terminó y hay que volver a empezar. Párese, mijo, y siga. sí, Y y también agradecer por ese estado y por ese momento que se sintió. exactamente, y también de pronto pensemos en cómo hemos también configurado que la tristeza es mala y huimos de la tristeza muchas veces, es como no, yo estoy bien, sí, todo está bien, sin darnos el permiso de... Pero es malo cuando se reprime, cuando no se comunica, cuando no se exterioriza. Pasa un estado de ánimo. Pero Pasa con la sí. escuchaba yo esta semana que normalmente la tristeza es como las personas que han llegado a ser genios, han tenido sus obras pues más, es porque han llegado a un punto donde eso es como el trampolín para lograr la creación de cosas muy grandes. No, o sea, y no es así, simplemente piensen en una situación muy difícil de nuestra vida que resultó siendo una bendición, ¿sí? Por ejemplo, a mí lo que me pasó en algún momento con mi prima y con mi exnovio, pues me ha llevado a tener una relación diferente con el mundo. Y si no me hubiera pasado, pues entonces, por ejemplo, no tendría el amigo que tengo ahora, ¿sí? O no tendría
la capacidad de entender el dolor y de ser empática con el otro, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque es muy fácil también estar en una burbujita y romperla de vez en cuando, es como decir, ¡hey, estoy en el mundo, estoy vivo! ¿Sí? ¿Cierto? Bueno, y en relación a las declaraciones, cuando yo declaro no sé, ¿cómo puedo relacionarlo con emociones? ¿Cómo puedo relacionarlo con cómo se comporta mi cuerpo en determinado caso? Por ejemplo, estoy en el examen más importante de mi vida y no sé las respuestas. ¿Qué emociones se pueden evocar y cómo puede reaccionar el cuerpo? Pero es que ahí depende Es mucho que también. depende del momento. Porque, por ejemplo, a mí personalmente me da risa. Pero hay personas quienes no sé, y antes les da como esa rabia, impotencia, euforia, entonces depende mucho de la persona. Sí, pero normalmente es un estado que nos lleva o a la tristeza o nos abre apertura. Entonces, por ejemplo, es un estado de amor, de decir, ok, me amo y me reconozco que a partir de ahora lo que voy a hacer es aprender, ¿cierto? O también, por ejemplo, el miedo, la frustración del decir como, madre, es que estoy, por ejemplo, en un contexto de abogados que se creen pues callos de la teta de Adonis, y entonces decir no sé es como mostrar vulnerabilidad, ¿cierto? Mientras menos que ellos que estoy como que no estoy a la altura, ¿sí? ¿Qué? ¿No te pasa? No, Pero yo ya llegué a un momento de mi vida que no me importa decir no sé. Digamos, pero No, en en tu cualquier contexto, pero contexto, de mi normalmente trabajo o de los algo, no. abogados pero no todos pueden llegar a eso tan Y fácilmente. yo no sabía, qué bueno. Bueno, exacto, pues, por eso lo dices. voy a anotar. Pero como dice No, pero después de un aprendizaje, claro, después de un aprendizaje. Por eso hoy, Pero no sé si independientemente de la profesión revela, hay personas que tienen mucho, se vuelven vulnerables. Sí, y como el miedo a la vulnerabilidad, a verse expuestos, es muy poderoso. Hay personas que le temen tremendamente a eso. Es una reacción. Claro, pero tampoco nos damos el permiso de entender que al declarar no sé y sentir el miedo, pues estoy atravesando algo nuevo que no había atravesado antes, por ejemplo, ¿sí? Como, ok, me siento frustrado, listo. ¿Qué Pero, puede pasar después de la pero frustración? muchas veces es una sensación, o sea, ese no sé es una sensación que yo no puedo como enfocar, o sea, o como detectar si es tristeza, si es miedo, si es angustia, bueno, o sea, es como una sensación de no sé qué es, pero que siento y como que no la ubico en ninguna de esas. en ninguna de esas. Sí, porque entonces volvemos a lo que hablábamos en la primera réplica, el olvido del cuerpo. Y olvidar el cuerpo es no saber reconocer mis emociones. Sí, yo sé que no es fácil, para mí no ha sido fácil, y para muchas personas saben que se sienten mal, pero ni siquiera saben qué emoción es la que habitan o qué estado de ánimo es el que habitan. Sí, porque es que también se da el caso que no solo es una, sino dos y tres y cuatro, ¿cierto? Y Ay, eso ahorita le llama Alzheimer, mamita, se me olvidó que No, pero es que lo que tenemos que entender es que todas las emociones, son positivas. Y si son para un cambio mejor. No, se aspira a que sea para ello. El que venga. bueno o malo, por ejemplo, descubrirme frustrada no es algo que no, pero ese es el impulso para otra cosa. Sí. Es que me dejó por otra, pero sí. Pues es como, Lo que pasa es que, por ejemplo, dentro de nuestra interpretación no hay nada ni bueno ni malo. Las cosas son como son y ya. Que dolió.
Que frustró. Pero es que el que sea bueno o malo, ahí es también lo maniqueo. Nada es bueno o malo. Como tú lo mires. Por ejemplo, eso del olvido por yo no sabía que eso era. O sea, que el olvido del cuerpo es no saber qué es lo qué emoción estoy experimentando. Claro, mami, porque físicamente tu cuerpo está respondiendo a las emociones. Entonces, por ejemplo, el reconocer que tú estás tensionado, acelerado, puede ser que estés habitando la rabia, ¿sí? Y sea una emoción, un estado de ánimo en el que estés inmerso porque tu cuerpo está hablando. Que se agitó tu respiración. Ah, madre, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Además, porque las enfermedades van muy relacionadas, pues, o es lo que yo, pues, digamos que puedo validar a las emociones. Entonces, como por ejemplo, exceso de resentimiento es cáncer, ¿sí? Como, por ejemplo, las personas que tienen Alzheimer son personas que, pues claro, tenemos una carga, digamos que hereditaria que viene de padre a hijo, pero que hay ahí como un detonante de no querer reconocerse en el mundo, ¿cierto? Claro, pero por ejemplo, cuando hablamos de la percepción, de la intuición o del sexto sentido, que ya es el séptimo, porque también está el sentido del humor. Porque ya han aumentado el sentido del humor. Pero, por ejemplo, cuando se está activando, como dice el de la percepción, que no sé muchas veces detectar qué es, pero puedo presentir que algo va a pasar, pero como que no lo encajo dentro de esa, que, pues, o sea, Es miedo. Es miedo. Intuición. Cuando hay algo alerta, mami, porque se despertó el reptiliano, es decir, el instintivo. Así sea para un suceso, un evento, está ahí enciéndete como, hola, ¿qué va a pasar algo? ¿Sí? Lo demás pasa en el lenguaje, lo demás pasa en la interpretación, ¿sí? Tú haces un relato que valida el que va a pasar algo. O sea, lo instintivo es lo instintivo, lo demás es lo que Es nosotros lenguaje, Es lenguaje. figuramos es el como a relato partir que del lenguaje, nosotros- el cuento que nos echemos. Cuando decimos sí, ¿qué emociones pueden aparecer? ¿Qué pasa en el cuerpo, por ejemplo? Sí, acepto casarme contigo. Una apertura. Fuerte, no, fuertísima. Pues yo sé, yo nunca he dicho sí acepto casarme contigo, pero, o sí acepto ser tu novio, ¿sí? Pero por el gordito que lo ha dicho varias veces, ¿qué piensa? Varias veces. Yo sé que mi papá ya no se acuerda. No se meta con la vida sentimental. No, es para que nos den opiniones. Pero ¿qué hay Ante el sí, por ejemplo, ese sí, hay alegría, hay compromiso, hay cambio de vida, hay certezas, hay ilusiones, hay sueños. y eso lo vemos en la alegría, de pronto, Sí. en el amor, en el miedo, En la sí, misma porque ternura, también ¿no? ante declarar sí es como Algo decir voy a algo desconocido. desconocido. Siempre genera miedo. Sí, Sí, ¿Cómo así, pa? sí, porque uno dice, y esta vaina es para toda la vida. Por Y ejemplo, la vaina es que el miedo termina haciéndose realidad. Termina uno casado con la suegra. Mira, igualito que me define cuando yo me casé con la el no, por ejemplo, en un contexto de reivindicación conmigo, ¿qué se siente? Oh, fortaleza, tranquilidad, reafirmación. Reconexión. Y el no en un contexto de, por ejemplo, el no que es un sí, pero dije no. Falso. ¿Qué genera?
¿Qué genera? Incertidumbre. Incertidumbre. Hipocresía. Hipocresía. Y nos pasa mucho, ¿no? Como Sí, desasosiego. Queriendo a decir veces no, que decir tiene sí, que Incoherencia. queriendo decir sí, sobre decir todo no. algunos que no sabemos decir no. Eso Eso es sí. muy complejo. Sí, romper como esa incoherencia. Llegar a la incoherencia. Aquí ahí hablamos, por ejemplo, de la honestidad, para lo que es para nosotros. Y luego entonces llega el basta, por ejemplo. Cuando estábamos aceptando a alguien que no veíamos, basta, este es mi lugar. ¿Qué emoción podemos relacionar con esto? Muchas veces. Muchas veces ira. Yo siento que puede ser más determinación, es como un empoderamiento. Sí, fortaleza. Amor propio. Sí. Decir basta de Reconocimiento. Lo que pasa es que es de dejar, por ejemplo, lo que tu papá siempre dice, sí, o sea, siempre antepone a alguien frente a él, o sea, siempre están por encima los otros y él se deja de último, porque tiene un corazón muy grande, o bueno, por lo que sea. Un corazón bonito. un corazón que le permite estar Entonces- siempre en servicio a los otros, entonces no Pero hay entonces, espacio. pero normalmente eso termina muchas veces siendo como generándose una situación forzada que normalmente no termina bien, porque no se está dando como en la dinámica, no hay esa coherencia entre el sí y el no, que es como una dualidad ahí. O a veces ni sí ni no, también nos mantienen en un estado de por ejemplo, tristeza, ¿sí? Porque no hay, o el miedo, ¿sí? No hay la posibilidad de decir sí o de decir no, por las barreras que me pongo. ¿Sí? Porque se piensa que va a haber consecuencias que uno no sabe. No sean películas. O de decir sí queriendo decir no, pensando, por ejemplo, en las repercusiones que pueden tener, o en qué pensarán de mí. Eso es pero eso no Pero es es muy la común. realidad. Todos en cierta medida tenemos algo de imagen, ¿cierto? Pero pues yo pienso que ustedes los pollos, porque nosotros ya estamos Ya no estamos por encima del bien y el mal. eso no pega. Todavía hay. Otra cosa es como la inseguridad, muchas veces que se genera por determinada, pero no es por compararse sino que, a ver, ¿cómo es eso? Yo pienso que en la edad en que estamos ya nosotros no es que pensar en el que dirán. ¿Qué dirán? Sí, pero hay viejos de 90 años que se atienen siempre a lo que piensan y digan los demás, a lo que pienso diga la Iglesia Católica, a lo que piense la Estado, a lo que piense las vecinas. Pues, por ejemplo, en el caso mío, yo de pronto, pues, si me invitan a una fiesta y es que yo no tengo como el traje adecuado, como pensar, mira, ¿qué están pensando en tu, pues, Me acabas de dar las por eso, en cuanto a eso sí, Sí. pero en general en lo que yo actúe, en lo que diga, no sé, pues no No es relevante. sí, no es relevante, Sí. sino por eso digo, en ciertas ocasiones, por ejemplo, en una fiesta muy elegante, que yo no tengo pues como la pinta, para estar a esa altura, me siento incómoda porque hay un miedo ahí. sí. No estoy a la altura, por así decirlo. Sí, porque Sí, no pero uso lo que ropa pasa de es que marca, porque no tengo el auto, el Mercedes-Benz, ese tipo de cosas que son para ir al club. No, pero digamos, la ventaja, pero lo que uno ya no le preocupa es, digamos, que se puso el mismo vestido que se puso la semana pasada. Ya uno de su mis cuentas se da que se lo pone. Entonces que está bien tocada que me lo ponga. Entonces, Sí, no, Como era, llegué, yo le va a repetir camisa. sí. No, sí. Pero ya uno como que Como no me da poco se preocupa que el peinado, que
Vamos, el amor me dice, cuando está despreocupada, Ay, sí, cuando ya está vi todas despreocupada, de preocupadas. ya, eso no. Yo soy igual también. Pero también ese es, volviendo al tema de las declaraciones, es qué emociones se ligan, por ejemplo, al no me importa lo que digan los demás. Sí, eso es un no. Sí, que se instala en mí, qué reacción hay en mí. ¿Qué reacción de relajamiento? De distensión. De distensión. Puedo estar en amor propio y Sí. me importa un carajo lo que digan Eso. los demás. Porque se viste de esa manera. Ni busco a mí. O como decía mi papá, es que yo no soy de aquí ni me parezco a nadie. Y además no me van a parar a preguntarme por qué estás así. Así. Yo no soy de aquí, nadie me conoce. Y mañana me voy. Me entiendo mucho. La declaración de amor, ¿cómo podemos relacionarlo emocionalmente? Piensen, por ejemplo, cuando declarar un amor. Te amo, te extraño. Evoquen eso en su cuerpo y cómo emocionalmente podríamos relacionarlo. Una declaración poderosa, fuerte, De, contundente. para otros es de debilidad. Lo que mencionabas de que yo declaro te amo, pero la otra persona me respondiera como. Ahí está. Ese es el temor. Sí, Y muy bueno, de- porque claro, no puede entrar con una expectativa de que decirlo te genera alegría, pero a la vez le genera miedo. sí, sin embargo, la emoción no está ligada a la declaración como tal, sino a la expectativa. Pero pues está relacionada, claro, ¿cierto? Y porque, por ejemplo, las expectativas O sea, es tienden a porque generar que sea correspondible. Que los proyectos Sí, Lo que plantea a la respuesta de la a otra la persona. respuesta. claro. Está condicionado. Pero sea como sea, cuando lo declare, ya cambia el mundo. O sea, ya mi mundo no va a ser el mismo para lo que pase o para lo que no pase, ya salté. ¿Sí? Ya no puedo agarrarse. Vamos a decir, ay, no, esto te estaba molestando, feliz día a los inocentes. La declaración de perdón. ¿Qué emociones podemos relacionar? Si esa es la otra persona de liberación, eso sí, hablo livianito. Paz, Livianito. un acto de amor. Pero no ya. El autoperdón es como sentir ese amor propio. A ver, recuérdame, el perdón eran tres. Es decirle al otro, fallé, lo siento, Sí. perdóname, ¿sí? El otro es aceptar que el otro es un humano y también falla como yo lo Y el hago. autoperdón. Y el autoperdón. Sí, sí. Pero siempre es como yo me relaciono al evento o a la persona, ¿sí? Entonces, cuando yo perdono, yo me hago cargo de otra forma de lo que pasó. Guardado. Lo que pasa es que con respecto al perdón, yo tenía la confusión de que el perdón tenía que venir de la persona que me ofendió. Y resulta que después con el otro, una psicóloga me enseñó que era que no podía esperar eso. Que el perdón tenía que salir de mí a la otra persona. Y de ti a ti. Y claro, entonces yo, colocaba, copiaba todo lo que la persona me decía que me ofendía. Lo copiaba. Y yo lo leía y lo releía y lo releía. Entonces eso me generaba tortura. Claro. Sí, pero yo lo seguía leyendo. Entonces hasta que la psicóloga me dijo, es que usted tiene, por su salud física y mental, tiene que perdonar. Porque si usted no perdona, la perjudicada va a ser usted. La otra persona está tranquila, no tiene nada. Pero entonces soy el sistema yo, que tiene, soy eso yo es eso. relacionándome con el que se evento. toma uno Sí, mismo. es un veneno que se toma uno mismo. Eso es. Entonces, y no necesariamente es
ir a hablar con la persona y No, decirle, sino No, decirle que simplemente yo en te perdono porque nuestro no me interesa decírselo a la otra persona, sino es yo misma, interiormente es decir, el experimentar. autoperdón, ese es, sí, que yo de corazón perdoné a la otra persona y ya podía destruir lo que tenía anotado. Pero, por ejemplo, hay ocasiones en las que pues, no está de más decirle al otro, como, "Ay, sí". Y mucho mejor. No en todos los No, casos, no. ¿cierto? No en todos los casos, porque yo ahí también, esto es lo que le estoy diciendo, también es un te amo, eres importante para mí, te doy el lugar y te amarré, ¿sí? O viceversa, que el otro te diga, entonces le decimos, no, listo. Borrón y cuenta nueva, por así decirlo, ¿cierto? Genera una relación diferente. En tu caso, ¿cierto? En tu caso, en muchos de mis casos también, en otros es una nueva relación, ¿sí? Dicen que una relación deja de ser relación porque ya no hay conversaciones de por medio, ¿sí? Todo gira en torno a las conversaciones. Entonces, cuando yo no tengo relación con él, es porque ya no tengo conversación. Ya no hay conversación. Pero eso también, ahí hay una emocionalidad, hay muchas veces tan fuerte que ni siquiera soy capaz, hay miedo de ir a decirle al otro como gordito, la amarré, ¿sí? Entonces, depende. Sí, a la larga es más fácil. Eso uno siempre que la otra persona y pedirle perdón. Y eso da más paz. Por ejemplo, pues yo digo que Clarita para mí ha sido una maestra y su vida, o sea, las vivencias que ella tuvo con su compañero, con su esposo. Y pues, por ejemplo, yo era una de las que decía o sea, que yo me consideraba una mujer buena y noble, y que había cosas en la vida que yo perdonaba, pero que otras no. Y con Clarita de tanto hablar y de analizar, bueno, de los eventos de la vida, hemos cambiado como el chip y entendido que definitivamente el perdón es muy necesario, no tanto por el otro, sino por uno mismo. Sí, Por claro. uno mismo. Entonces, por ejemplo, Clarita es una de las cosas que me ha enseñado, bueno, yo lo tuve como modelo para mí, que o sea, ella ser capaz de convivir con esta persona y todo, y llevan una buena amistad, o sea, se puede, sino que depende. Pero si es que pero era por mí, no por él, Claro. sino por mí. No era porque ahí sí lo que decías ahora, todo eso se lo matiza y el dinero. Y mamá Ana Bendita nos decía toda la vida una frase que decía que un sentimiento que no se manifestaba se convertía en un resentimiento. Mamá nos recalcaba mucho eso, que nunca nos acostáramos bravas con el esposo, porque uno no debía amanecer bravo con él. Que todos los problemas se debían arreglar en la intimidad de la alcoba, en el diálogo, en cosas así. Pero que ahí se debía resolver todo. La chamita, mamita. Estaba esperando que dijera. Ay, mami, por favor. Ay, por favor, no. Ese es un resentimiento. Eso de amanecer bravito, eso Ya en los físicos. Ya no es aquí en la igual ni en nada, sino en Por eso es que corporal. hablamos de la coherencia, y como una cosa sin la otra. Digamos que tú puedes ser solo interpretaciones, pero no puedes desconectar lo que tu cuerpo y lo que tus emociones van a estar diciéndote, porque son un anclaje único. Sí. Pero ahí es, por ejemplo, juega un papel muy importante las distinciones, porque, por ejemplo, hay muchas cosas que, bueno, aún, pero ya Sí. tengo más claras, y entonces ya es como más fácil ubicar y Claro, sí, pero por ejemplo, personas como Clarita, que sin haber escuchado de la palabra distinciones, han llevado un proceso en el que entienden que el perdón es Sin necesario de amor conmigo. ¿Cierto? Ella tiene su distinción sobre el perdón, Se tiene claro. ¿sí? Sí, la tengo clara. con el nombre. Claro. Claro. Bueno, me gustaría saber cómo, pues hasta este momento, pues digamos que hablamos de lo que es emociones, cuerpo y un poco el cuerpo y un poco pues como retomando lo que son las integraciones.
Me gustaría saber qué se apropian, qué se llevan, en qué estado de ánimo se van. Sí, como una devolución acerca de lo que se instalan y se llevan puesto, que fue de valor para ustedes. No, muchas cosas, ¿no? Podemos diferenciar cosas que a veces uno las puede tener confusas mentalmente. Eso me pareció discriminar todo este tipo de emociones, cuáles no se consideran todavía emociones encajadas en las que explicabas, así como decías del asco y de esa me pareció súper tema. Me gustó pues, que uno a veces no ubica las sensaciones, las emociones en la experiencia, sino que es el miedo, así de resto de esa diferenciación de unas con otras. ¿Y qué se abre para ti después de esta conversación? Por ejemplo, ¿qué te llevas puesto? Me decir, esto me sirve para mi vida. No, pero yo creo que muchas cosas, de las cosas que ahora me gustó, todo eso me parece que le puede incidir en mi vida a partir de ahora, pues todas esas cosas. Sí, lo que conversamos a veces con mamá y de que ella con ella yo también aprendo mucho, todas esas. Pues, yo diría que ¿Y en qué estado de ánimo te vas? Lo que sí. O sea, alegre, clarita. ¿Sabes? no, básicamente mi apertura es que no hay nada bueno y nada malo. Que lo que vemos como malo, el miedo, la angustia, la tristeza, tiene su lado bueno. Y lo que vemos como solo bueno, también tiene su lado malo. Entonces, no, yo diría como decimos nosotros, no hay nada bueno ni nada malo. Todo simplemente hay que experimentarlo, vivirlo y pasarlo. Experimentarlo, vivirlo y pasarlo. Y sobre normal todo. Sí, es como ¿Y en qué estado de ánimo te vas? muy bien, feliz. Gordito. Hay que sacarle las cosas buenas a todo, como dice Tito. Yo soy una persona que a mí rara vez me da rabia, pero ¿por qué? A mí sí me da rabia porque yo no los manifiesto. Yo lo más que hay cuando me vienen dos lágrimas y me quedo callado y no digo nada. Porque yo sé que abro la boca y salen las manos y en vida he peleado 2 veces. Pero porque ya no aguante más. Basta. Ahí eres basta. Pero 6 meses de aguantar ni una cinta, deme en la escuela. Y era con unos ramales y a todo el mundo le daba. No joda. Lo más que liaste y fue tantas. Basta. Y hasta que un día me dio y dije, hermano, usted me vuelve a pegar y se arrepiente. Yo tenía 9 años. Y el chico tenía como 14 años, era grande. Que está muy machito, que no... Y volví y me dio. A mí se me subió, yo no sé qué. Y me fui para un corredor de la misma donde vivíamos y puse una macana. Le partí el machete y me lo quitaron porque estaba encima. Sí. Estaba ciego. Yo desde esa vez dije, yo o sea, yo la raya me la como. Yo me quedo callado. Por eso eres gordito. O yo salgo y romántico. Claro, Ahí sí van a los que están yo soy primario, yo no espero la raya porque yo sé que el día que me raya, escucha. No va a real. ¿Y cómo lo experimentas en el cuerpo? ¿Qué sientes cuando estás en esos estados? No, a mí se me sube la presión más de lo que la tengo. Me pongo rollo, yo me quedo callado y me voy a salir y me voy. Yo me voy a caminar y callado, yo no digo nada. Después si se puede, al día, a las horas, esto y esto y esto. Pero ya no te estás. No, calmadito, porque es que yo me conozco bravo, y por eso no me pongo bravo. Entonces, ¿qué te llevas? De pronto, por ejemplo, pues me permito como darte esa percepción de no satanizar el hecho de que también te reconozcas en ira, ¿cierto?
Así puede que no la expreses o no la declares, pues el hecho de que te la tragues porque sientas que es mala, pues te reprime y eso repercute en tu vida, ¿no? De pronto el hecho de decir como, ok, sí, estoy en malestar y me reconozco en malestar y tal vez no voy a reaccionar. No, y de pronto ante habla lo- así, porque es que yo sé porque por eso tengo gastritis. Porque es que me lo como, o sea, yo no digo nada, yo estoy callado. Por eso es lo único que sufro yo de gastritis. Pero es bueno hablar de eso, le sirve mucho a ella, le sirve a uno hablar de esas cosas. ¿Y en qué estás ánimo te va? No, bien. Es bien, bien Bien, es. bien. Bien es un caucho. Bien tranquilo, bien alegre. Un estado de ánimo. Me pone a pensar que de pronto tengo que hablar más. Entonces te vas pensativo. Es un estado de ánimo. Perfecto. Marche. Yo primero te agradezco todo lo que nos das. Tú siempre eres una mujer dadivosa. Te agradezco que poder haber venido hoy a estar contigo, con todos. Muy linda tú. ¿Qué me llevo? Me llevo más concepción de mi cuerpo, ¿no es cierto? De traerlo más al presente, a la esencia, a mi ser, a mi cotidianidad, ¿no es cierto? Tenerlo más presente. Dejar un poco la razón para volver a sentir, ¿no es cierto? Y dentro de eso, como un pensamiento que es como de los últimos tiempos y es como el miedo de toda la inteligencia artificial, ¿no es cierto? El miedo de todo lo que nos está llegando con la inteligencia artificial, porque estamos dejando eso de sentir, de ser conscientes de nosotros por unas condiciones que son mejores, pues, entre comillas, para el ser humano, ¿no es cierto? Pero que no creo que estemos preparados para vivir. ¿No es cierto? Y que nos abandonamos mejor el cuerpo, nuestra esencia. Entonces me llevo pensar más en mi cuerpo, en lo que siento y en acallar la razón para volver a sentir más, cada vez más. Feliz porque pensar eso y recuperar eso, lo sensorial, siempre será una felicidad. Sí, muy feliz. Don Alexis. ¿Qué me llevo? Yo me llevo, pues, básicamente dos temas. Uno, el de realmente cuando hay una relación, o sea, cuando hablaba de final de relaciones, cuando hay conversación, o sea, como que nunca lo había visto desde ese punto de vista, entonces es de valor para mí como verlo desde ese ángulo. Me llevo también el ser consciente de mis emociones corporales, o sea, cuando tengo una emoción, o sea, mi cuerpo cómo reacciona. Entonces, como que no me doy el permiso de enfocarme en mi cuerpo, como que, sí, tal emoción me genera esto. Y eso, entonces, como que el ser consciente de mi cuerpo. Y, ¿qué era lo otro? El estado de ánimo, me voy en un estado tranquilo. Para mí, era como asociar emociones con sensaciones, no era algo que era hecho antes, solamente inconscientemente uno lo vive. Entonces era algo interesante saber. Y a la vez ver que las connotaciones que uno le ha dado a ciertas emociones las demoniza de lo que uno experimenta. Entonces, como que entender que experimentarlas no demerita la experiencia que uno tiene en la vida es algo positivo. O sea, uno, bueno, sí, no es que tenga que vivir todo el tiempo alegre, que tenga todo el tiempo triste, o asqueado, o así, pero simplemente experimentarlas, vivirlas, hace que uno, pues, se nutra. Entonces, eso, de cierta manera,
hace que me sienta más calmado, más tranquilo, porque uno piensa que no, estoy demasiado así, tengo que estar así, tengo que estar así, condicionándose a veces, Haciéndose juicio. condicionándose y haciéndose juicios, pero ya, no siempre, bueno, cuando se tranquiliza y así lo voy. También hay que darse el permiso de habitar las emociones. El niño de ahí precios muy altos para pagar tal vez en el futuro, ¿no? De pronto puede ser como la acumulación de y luego la recaída, la acumulación de la gastritis, el cáncer, el aneurisma, bueno, no sé, todo lo que puede llevarnos pues a ciertas cosas. Además, porque la pasión de una emoción o de un estado de ánimo, pues es eso, es permitirse estar, ¿cierto? Ahora, hay que entender que, por ejemplo, el estado de ánimo, a veces, cuando ya se instala, se vuelve invisible, ¿cierto? Y no podemos reconocerlo muy fácil. Por eso, si nos damos el permiso de darnos cuenta de cómo son nuestras reacciones emocionales, pues ponemos la atención en eso y le damos como un gracias siguiente, ¿cierto? Pero cuando no las satanizamos, entonces decimos como, uy, no, estoy muy bravo, entonces mejor me voy a calmar. Lo que estoy haciendo es pasarlo a un estado emocional, ¿sí? Y en el estado emocional es que ocurre todo lo que, pues, de cierto modo no nos conviene. Sí, hay una cosa que dice que el cuerpo grita, se la mente y la boca calla. Sí. Sí, pero eso que lo que acabas de decir es muy importante, no ser consciente de sus sensaciones y de sus emociones. ¿Sí? Y que uno es como salir, que a veces es imperceptible, pero que ser consciente de ello me parece fundamental. Además, porque muchas veces las emociones son como niños chiquitos, ¿sí? Que empiezan a dar la pataleta, ¡ah! Y tú le pones cuidado, ¿sí? Ya, digamos que se controla, se maneja, o llevarlo y luego dejarla ir, ¿cierto? Porque si no, se instala. No está mal con que, o sea, todo el tiempo vamos a tener emociones, estados de ánimo instalados porque es nuestra naturaleza, pero también tener como la capacidad de discernir qué instalo y qué no instalo de acuerdo a mi relato, ¿cierto? A ver. Yo me llevo mi respeto por todos. Me parece que son, como decir, la ira, una ira ciega, me parece muy grave porque no solamente me daña yo, sino que puedo dañar a una o a muchas personas, depende de mi reacción ante ese algo que se basta, que no llegó a su límite, sino que se desbordó y pues, puede ser, me parece. A mí me pasó algo así como el gordo de niña, una vez sentí una ira tan horrible que me salí de mí misma y no, o sea, es completamente descontrolada. Y eso me llevó a pensar y a sentir, y creo que es una de las que más la tengo satanizada, yo no sé qué, pero no, pido demasiado no me gusta, por ejemplo, ver la gente que se va a los puños. O sea, para mí es como un recurso tan bajo que lo único que encuentras son los puños o reaccionar pues, de forma violenta ante algo que está experimentando. Entonces, no solamente me daño yo y daño a los demás. La depresión o el miedo también atenta contra mí, como puedo atentar contra otros. Me parece la depresión de la búsqueda de las sensaciones sin sentido. por eso, pero para mí pueden ser muy dañinas, o sea, también me parece muy interesante el de abandono del cuerpo, no sabía, me pareció interesante porque de cierta manera me conecté con ciertas cosas mías, entonces pues, pero pues no, o sea, sigo más bien el estado meditativo porque y las otras pues son
por ejemplo, si tú das mucho amor, no le haces mal a nadie, o sea, son buenas. Si tú te ríes, la risa es buena para la salud, no es mucho. O sea, el resto son, en vez de como mermar o antes, hay un son positivas, hay un beneficio. Son naturales. Por eso. Pero, o sea, solamente en un caso ya pues que son malas, para mí, para mí son malas. Pues es que recuerda la trivialidad y la gravedad. ¿Sí? Todo lo trivial en exceso es malo, todo lo grave en exceso es malo. ¿Sí? El amor en exceso es una función. ¿Sí? Eso es una enfermedad. Sí, que raya con la psicopatía. Y la tristeza en exceso es depresión. La alegría en exceso es euforia. La euforia no es, ¿cómo decirlo? Un estado en el que tenemos que No es honesto. y no hay que mantener en euforia. No se Exactamente. puede, no hay como el cuerpo mantenga su ritmo si todo el tiempo está subido y positivo. Pero, ¿sí? Por la experiencia, exactamente. Mantenerte en ese estado, primero, es una alerta de que las cosas no están bien. Es decir, no es una alegría honesta, sino una alegría, sino una alegría de, hey, aquí estoy y hay algo que está hablando por mí y quiero expresarlo de esta manera, sí, que puede ser un poco pues, exagerado, por así decirlo, pero no es como con eso, es como no me siento bien y entonces voy a llevarlo a la alegría al extremo, que sería pues, la euforia o la manía, también le dicen pues, los psiquiatras. Igual, si me bajo, entonces es la depresión. Como no les veo sentido a nada y como le pierdo miedo también a las cosas. Muchas veces la depresión pensamos que es el miedo extremo y antes es como ya, si no hay sentido, pues no hay miedo, no hay nada, ¿cierto? Y como por ejemplo bailamos entre ambas, y eso también, digamos que nos lleva entre gravedad y eso, entonces por eso pues también hay una conversión del sentirlo, reconocerlo, y entonces no lo voy llevando a la gravedad o no lo voy llevando a la trivialidad, porque la trivialidad también viene siendo una evasión de, ¿sí? Sí, no, pues, o sea, lo que pasa es que yo, por ejemplo, si tengo satanizada la ira porque, por ejemplo, en un caso de una persona que llegó a una ira horrible y mató a alguien, y pues eso a mí me impactó, una cosa impresionante, y he visto a la gente en la calle, pues, no, para mí no es, no, pues, por eso lo tengo, pero es porque estás cuido, casada con la interpretación de que tener ira es golpear a alguien, de que tener ira es matar a alguien, de que tener ira, sentir rabia. Pero es que es infracción de escapar. Por ejemplo, tú en un carro o te subes a un carro enfurecida, o sea, la posibilidad de que haya un accidente o que arrolles o que, porque la mente no está en sí, mami, pero tú no puedes escapar de la emoción. No, por eso, pero que me parece de mayor cuidado, para mí me parece súper, o sea, la alerta es... Todas, pero todas, o sea, la sobreprotección puede ser fatal también en muchos casos, y como la gente que se siente cohibida y controlada, pues atenta contra su vida, ¿sí? O atenta contra la vida de otros, o sea, es que todas están relacionadas, pero si nosotros pensamos que ciertas emociones son buenas y ciertas emociones son malas, lo que estamos haciendo es darle interpretación a la emoción y darnos el permiso de reconocer con el cuerpo. Somos animales, ¿no? O sea, bien o mal, y ahí es también un punto que hay que reconocer, y es que somos animales instintivos. Sí, por ejemplo, esta semana... Y aunque no suena bonito, pues haya ira, ¿sí? Aunque no suena bonito, hay tristeza, ¿sí? Esta semana, por ejemplo, tu papá tuvo un momento muy crítico, y expresaba cosas. Pero tú estás pegado a una interpretación Por de lo que eso, mi papá estaba interpretando. Que lo tengo, pues dentro de mi lógica y dentro de mi razón, No, está bien, o sea, no cabe, entonces...
no solamente por mí, sino por la otra persona, claro, pero es tu interpretación y en ese momento, pues, la persona que está en ese estado, pues, también está desde su relato como lo vive, ¿cierto? Y eso es natural, o sea, no es del todo, pues, malo. Por ejemplo, si alguien mata a una persona, mira, pues, lo que yo les digo, muy triste, sí, pero no es bueno ni malo, eso que cruel, Sí, suena cruel, suena muy cruel, pero es lo que es. Podemos interpretarlo como bueno, como malo, sí, la mayoría lo vamos a interpretar como malo, ¿cierto? Porque pues, es un acto de atentar contra el otro. Pero lo cierto es que es el evento y el evento está tal cual. Entonces, el caso es que lo que decíamos, que decías tú, es que las cosas ni son buenas y malas, pues, Las cosas son lo que son y ya. Muchas gracias por todo, de verdad. Gracias. No, muchas gracias, muy buena la charla, me encantó. La Trululú. Vale, modelo.